Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Argiro Hoyos y soy kinesiólogo. Darle como continuidad a un tema sobre la punción seca. En Instagram habíamos dejado un video donde se explicaba sobre los factores de riesgo, las contraindicaciones, pero también los beneficios de la punción seca. Hoy quiero hacer como un apartado donde le demos un resumen muy específico sobre el tema de la punción seca, cómo funciona la punción seca para aliviar el dolor de los puntos gatillo. Ese es como el título, pues, a grandes rasgos. También les quiero contar que en este apartado hay algunas actividades que se desarrollan dentro de la punción seca y como tal van a haber unos resultados con el paciente que no los mencionamos en el apartado anterior. Entonces esta sería como la parte 3 sobre la punción seca, ya que algunos pacientes o escuchas nos escribieron diciendo de que no entendían como muy bien ese apartado. Ese apartado no lo estamos elaborando nosotros, es un apartado que llevamos allí, que es de unos españoles. De hecho, pues uno de los lugares donde más se incursiona esta técnica de la punción seca es en España. Entonces, a ver, vamos a empezar. En otras ocasiones, que ya les dije ahorita, hemos hablado de la fisioterapia llamada punción seca, que se puede emplear para aliviar el dolor muscular originado en los puntos gatillo, también conocido como el síndrome del dolor miofacial. Pero no queremos ser como muy técnicos en este tema, pues el objetivo de esta es dar una explicación para pacientes sobre la utilización de la punción seca, cuando esta está indicada y qué problemas y molestias pueden ayudar a solucionar. ¿En qué consiste la punción seca? Bueno, la punción seca es una técnica de fisioterapia invasiva que consiste en la introducción de unas agujas a través de la piel, sin inyectar o extraer ningún tipo de sustancia. He ahí lo de seca, pues el efecto terapéutico se consigue por la reacción mecánica de la aguja. Para aplicarla, el fisioterapeuta debe valorar adecuadamente al paciente. La punción seca se puede aplicar en multitudes de músculos. La principal indicación de la punción seca, como hemos dicho en otros apartados, es tratar el dolor producido por puntos gatillo, los cuales pues ya hemos mencionado en esos otros apartados, que valga la redundancia. El fisioterapeuta palpa los puntos gatillo y valora también preguntándole al paciente cuáles son los lugares dolorosos al presionar obviamente el fisioterapeuta. Si se reproducen dolores o molestias, el paciente debe reaccionar a ellos. Y se le pregunta también qué dolor lo ha motivado para la consulta. Entonces, los puntos gatillo frecuentemente dan dolores referidos, es decir, que se reflejan en otras regiones corporales lejanas a ese punto. Esto debe ser valorado también y muy bien explorado por el fisioterapeuta. Se debe explorar muy bien esos puntos gatillo. Estas zonas son muy sensibles y dolorosas y es de donde se aplica la punción, como podemos ver. Una de las características asociadas a la punción seca son la aparición de unos espasmos, como yo ya explicaba en ese apartado donde ustedes me vieron haciendo la punción seca para una fascitis plantar, que si no han visto ese apartado en Instagram, pues pueden ir a verlo, donde es el tema número 1 de la punción seca. Bueno, entonces en ese video anterior pueden apreciar bastante bien lo que estoy mostrándoles ahí como ejemplo. Es que hay una frecuencia y una intensidad con respecto a la aplicación de esta técnica. Puede durar entre 1 minuto y 1 minuto 30, aunque normalmente nunca se llega al minuto 30. Y son contracciones musculares rápidas y un poquito bruscas. En algunos casos se hace de forma repetitiva, ingresando y tratando de extraer la aguja, pero sin extraerla completamente. Eso lo estoy explicando en ese otro apartado. No son movimientos que haga la persona voluntariamente, se producen por un reflejo mecánico, ni tampoco son producidos por dolor, son una respuesta a la punción. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de la punción seca? En ciertos tratamientos la punción seca ha demostrado ser eficaz en hombro, problemas musculares, síndrome subacromial, capsulitis adherente, dolor lumbar. Habrá que valorar, pues depende de las causas de dolor, radiculopatías y dolor cervical debido al latigazo cervical, fascitis plantar,
tendinopatías, algunas cefaleas y migrañas, dolores articulares en rodilla y otras articulaciones. Hay más indicaciones, pero he destacado algunas de las que afectan este tipo de lesiones de manera más frecuente. Como siempre, que hemos hablado de que es una técnica aislada, hay que decir que el diagnóstico y la valoración son fundamentales, pues cada caso es particular y necesitará de unas técnicas y pautas de tratamiento que variarán de una persona a otra. En el caso de problemas de tipo muscular y articular, en la punción seca puede ayudar. Siempre es necesario añadir pautas como el ejercicio específico, aprender pautas de corrección que impiden que el dolor aparezca, evitando posturas, gestos o esfuerzos que propicien nuevamente la aparición de dicho dolor, además de aplicar las técnicas de fisioterapia y tratamientos médicos o de otro tipo de técnicas de acción de la punción seca. Si preguntamos qué hace la punción seca para aliviar el dolor, la pregunta es compleja y todavía hay en marcha muchas investigaciones para explicar cómo y por qué se producen los resultados de la punción seca. A modo de resumen, podemos decir que es el efecto mecánico de la aguja, influye en la estimulación de fibras nerviosas, produce una acción indirecta que provoca la liberación de sustancias que inhiben el dolor. Podríamos decir entre paréntesis que son endorfinas o algo similar. Se produce también disminución de sustancias que se acumulan en la zona del punto gatillo y que influyen en la sensibilidad, aumentando el dolor. Efectos sobre el flujo sanguíneo y efectos antiinflamatorios. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre las contraindicaciones y las precauciones de la punción seca, que esa es como la parte de pronto donde algunos oyentes no lo entendieron en ese apartado de audio, donde está, no, ese es un video, perdón, que está en Instagram, donde hay un español especialista en el tema, donde está explicando esto que vamos a volverlo a explicar nuevamente hoy. Entonces, ya mencionamos en otra entrada que es fundamental que el fisioterapeuta explore y valore sobre las contraindicaciones y las explique al paciente. También debe explicarle que es una técnica que puede mostrar en un momento determinado molestias, recordarle que es una aguja, que incluso pueden haber resultados entre 1, 2 y 3 días después, un poquito de ardor o inflamación. También se debe aclarar todas las dudas y es necesario que la información se dé de manera verbal y también por escrito, es decir, es necesario el consentimiento informado, algo muy importante en fisioterapia. Como conclusión, podemos decir que la punción seca es una técnica que puede ser útil en ciertos problemas musculares o miofaciales y que da mucho de sí, pues existen variantes como la electropunción combinada con la punción seca, con la aplicación de corrientes analgésicas a través de la propia aguja, diferentes técnicas de punción para conseguir diferentes efectos y también métodos conservadores. Punción y tratamiento de los puntos gatillos, utilizando las manos también. Para los casos en los que no esté indicado el uso de las agujas, entonces ahí cuando ya decimos esto, ya sabemos que solamente hay que trabajar con otros mecanismos diferentes a la punción seca. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Hemos finalizado con el resumen de la técnica de punción seca. Hasta pronto, un feliz día para todos. Les habló Argiro Hoyos, kinesiólogo.